Gloria a Dios, aleluya, Cristo viene, alabado sea el Rey, Cristo viene, gloria a Dios. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 1, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. La palabra de Dios nos dice que el profeta Ezequiel fue llevado cautivo con los demás judíos. El profeta Jeremías había profetizado que por cuanto la casa de Israel, el pueblo de Israel, se había vuelto a dioses paganos, que había hecho altares a ídolos, se había contaminado con naciones paganas, se había olvidado de la ley de Dios. Entonces Jehová Dios le envió palabra al profeta Jeremías que si la nación de Israel no se arrepentía, le venían 70 años de cautiverio. Pero la nación de Israel, en vez de recibir la palabra que Jehová de los ejércitos había puesto, había depositado en el profeta Jeremías, la nación de Israel no le creyó al profeta Jeremías, sino que se buscó falsos profetas, se buscó hombres que le hablaban palabras halagüeñas. Los hombres que profetizaban a favor de Israel decían que venía paz para la casa de Israel. El profeta Jeremías se había hecho yugos de madera, se los puso sobre sus hombros y comenzó a hacer una demostración frente a los ancianos de la casa de Israel. Pero el pueblo de Israel, al ver que el profeta Jeremías se puso yugos sobre sus hombros y comenzó a profetizar y comenzó a decir: así dice Jehová de los ejércitos, así los llevarán si no se arrepienten, así los llevarán si no se arrepienten. Se hizo el profeta Jeremías yugos para hacerle una demostración a la casa de Israel. Pero Dios le habló de una y de otra forma, pero no entendieron. Hoy Ezequiel nos está hablando que él fue llevado con los demás judíos cautivos a Babilonia. Pero a pesar de que el profeta Ezequiel estaba en Babilonia con los demás cautivos, él seguía en armonía con Dios. Él seguía recibiendo revelación de parte de Dios. Gloria a Dios, aleluya. A pesar de que el profeta Ezequiel estuvo cautivo y estuvo profetizando cautivo durante 20 años, aunque la palabra que el profeta Jeremías había dado eran 70 años de cautiverio por no seguir los mandamientos de Dios. Pero a pesar de que este profeta llamado Ezequiel estaba con los demás cautivos, comenzó a ver visiones, comenzó a ver revelaciones, comenzó a ver la gloria de Dios. Aleluya. Imagínate, estaba cautivo, se lo habían llevado cautivo con los demás judíos. Estaba en Babilonia, estaba en tierra extraña, en tierra extranjera, donde se movía la idolatría. Los babilónicos adoraban dioses paganos, los babilónicos adoraban dioses hechos de metal, hechos de madera. Pero a pesar
que el profeta Ezequiel estaba con los cautivos, él estaba dispuesto a recibir las revelaciones de Dios, porque estando en el río Quebar, testifica él, comenzó a ver los cielos abiertos, se abrieron los cielos, se abrió los cielos y comenzó a ver visiones, comenzó a ver la gloria de Dios. Imagínate, estaba cautivo, estaba con los demás cautivos. A pesar de todo ello, él no se sentía cautivo, aleluya, porque estaba en el Espíritu y estaba recibiendo revelación, gloria a Dios. Estaba recibiendo revelación. Lo habían llevado. Así como el apóstol Juan estaba en la isla de Pasmo, pero cuando hay alguien que le ha creído a Dios, cuando hay alguien que tiene llamado, cuando hay alguien que se para sobre la roca es Cristo, y la roca inconmovible lo lleva de poder en poder hasta ver a Dios en Sión. ¿Por qué? Porque a pesar de que el profeta Ezequiel estaba cautivo, él no paró durante 20 años, dice la palabra de Dios, aproximadamente estuvo profetizando, estuvo llevando palabra para la misma nación de Israel. Jehová Dios le dijo: hijo de hombre, yo te envío a casa de rebelde, yo te envío a la casa de Israel, a pueblo rebelde, a pueblo que se rebelaron contra mí, pero haré tu frente como frente de pedernal, porque caminarás entre medio de escorpiones, porque caminarás entre medio de serpientes. Y ahí estaba el profeta dispuesto a profetizar, dispuesto a llevar la palabra que restaurara y hiciera entender que Israel, que el pueblo se había vuelto en contra de Dios. Ahora lo que le estaba sucediendo era consecuencia de las decisiones que habían tomado, era consecuencia de haber abandonado a Dios, de haberse buscado falsos profetas que le profetizaban palabras mentirosas, palabras halagüeñas. El profeta Jeremías se hizo yugo y les dijo: así los llevarán los babilónicos avergonzados con yugos atados, pero no creyeron a la palabra de Jehová. Aleluya, no creyeron. No creyeron a la palabra. No creyeron. Ahora Ezequiel, a pesar de que estaba entre los babilónicos, a pesar de que estaba entre los cautivos, su espíritu estaba dispuesto, porque dice que fue llevado por el mismo espíritu. El espíritu llegó sobre él y lo hizo ver visiones y le dijo: hijo de hombre, cómete este rollo, cómete este libro. Y comenzó el profeta a comer aquel libro, a comer aquel rollo. Y él dice: cuando lo estaba comiendo fue dulce en mi boca, pero cuando ya lo estaba digeriendo era amargo como el ajenjo. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a sentir la palabra que venía de parte de Dios, palabra dura, palabra de restauración, palabra de exhortación, palabra que los confrontaba. Hijo de hombre, cómete este rollo. Hijo de hombre, cómete este rollo. Me dijo: hijo de hombre, cómete este rollo. Y ve y habla a la casa de Israel. 70 años por haber abandonado a Dios, por no creer. Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Habían estado esclavizados durante 430 años,
viene Dios y los saca con brazo fuerte y los lleva a las tierras donde fluía leche y miel. Ahora que estaban en las tierras que fluía leche y miel, se volvieron en contra de Dios y no creyeron cuando Dios les comenzó a enviar palabra dura, cuando Dios los estaba corrigiendo, los estaba amonestando, cuando Dios les estaba diciendo: enderezad vuestras sendas, porque las sendas que ellos habían tomado eran sendas torcidas. Se estaban yendo en pos de los dioses paganos, de los dioses ajenos. Habían visto cómo las naciones adoraban ídolos y Israel se fue tras ídolos, fornicando con la piedra, adulterando con el palo, con la madera. Así provocaron a ira al Santo de Israel. Es por eso que Dios ahora permitió que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, los llevara cautivos, avergonzados, y estaban en Babilonia, estaban avergonzados, no querían adorar. Les decían: cante unos cánticos de los que cantaban en Jerusalén. Habían colgado sus arpas, habían dejado de adorar a Dios. Ahora que estaban siendo azotados, ahora que estaban siendo corregidos, porque Dios le llamó a Nabucodonosor mi siervo Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque estaba haciendo que aquel pueblo que era rebelde, que aquel pueblo que se había vuelto en contra de él, que aquel pueblo que se había olvidado de dónde lo había sacado, que lo había puesto en la tierra donde fluía leche y miel, ahora no querían saber de la ley de Dios. Se habían olvidado, se habían hecho altares en los lugares altos de dioses paganos, provocando a ira al Santo de Israel. Pero Dios los entregó en las manos del rey Nabucodonosor para que los atormentara durante 70 años. 70 años. Ahora Ezequiel estaba en Babilonia, pero a pesar de que el profeta había sido llevado esclavo, y el profeta Jeremías dijo: 70 años, dice Jehová, que los tendrán cautivos en Babilonia. Imagínate 70 años. Lo que Moisés dijo, 70 son los años de los hombres, y en los más robustos 80. O sea que toda una vida iban a pasar cautivos por haber desobedecido la palabra de Dios. Fueron llevados cautivos. Ahora estaban en Babilonia, tierras de la idolatría, lugar donde les decían cantar los cánticos que cantaban en Jerusalén. Habían colgado sus arpas, estaban desmotivados, estaban decepcionados, y comenzaba el cautiverio, comenzaba. Tenían que pasar 70 años. Iba a ser doloroso para las generaciones que nacieran de los judíos en Babilonia, porque habían desobedecido a Dios. Hoy estaban en Babilonia, y aquellos judíos que nacieran en Babilonia iban a experimentar el cautiverio de aquello que les estaba sucediendo en Babilonia, por no haber tenido en cuenta al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, al Dios de Isaac, al Dios de Elías. Ahora estaban en Babilonia. Pero lo maravilloso de todo esto, cuando alguien
es escogido por Dios, aunque esté en el cautiverio, aunque esté preso como estaba el apóstol Juan en la isla de Pasmo. Pero cuando Dios ha escogido a alguien, cuando Dios ha llamado a alguien, no se va a perder. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y verdadero, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que ha dicho lo hará. Ahora estaba llamando al profeta Ezequiel, y a pesar, imagínate, a pesar de que Jehová, viendo desde los cielos que el profeta Ezequiel, el que estaba recibiendo la palabra, estaba cautivo en Babilonia. Eso quiere decir que habían pagado justos por pecadores, que Ezequiel era uno de aquellos que estaban haciendo la voluntad de Dios, porque en los primeros días comenzó a recibir revelaciones, y le dice Jehová: cómete este rollo, porque quiero revelarte, porque quiero mostrarte. Y la palabra de Dios nos dice que durante 20 años, a pesar de que el profeta Ezequiel estaba en Babilonia, estaba recibiendo la palabra de Dios para corregir aquella nación que se había vuelto en contra de Dios. Aleluya. Ahí estaba el hombre de Dios. Ahí estaba. Imagínate cómo puede recibir alguien que tan espiritual tiene que ser. Porque todo, al parecer, en la humanidad estaba en contra de él para profetizar. Lo habían llevado cautivo, y el profeta Jeremías había dicho que eran 70 años y el cautiverio comenzaba. En los primeros días comienza Ezequiel, estando en el río Quebar, a recibir revelación. ¿Cómo tenía que estar este hombre de Dios? Tenía que estar quebrantado, tenía que reconocer que lo que estaba sucediendo no era culpa de Dios, porque Dios no buscó al hombre, no formó al hombre para condenarlo, no, sino que cada uno de nosotros elige. Dios es el que ha dejado y ha dado la ley, pero el hombre no quiere la ley de Dios. Porque Jehová Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo. Dios no había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud para llevarlo de nuevo cautivo. No es así, sino que lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Dios dijo, él tenía su viña, la había labrado, la había cuidado, la guardaba, la había limpiado, había trabajado en esa viña. Pero la viña, en vez de dar frutos dignos de arrepentimiento, comenzó a rebelarse en contra de su hacedor. Ahora estaban que no querían cantar, no querían, tenían arpa y no cantaban, aleluya. Porque sabían que habían desobedecido a la Socaisa. Imagínate a lo que los llevó la desobediencia. Los tenían cautivos físicamente y su alma se sentía desquebrajada, su espíritu se sentía destruido. No podían adorar, habían colgado sus arpas, los mofeaban los babilónicos, les decían: canten alabanzas de las que cantaban en Jerusalén, canten cánticos alegres de los que cantaban en Jerusalén, de los que subían a cantar y adorar al Dios Altísimo. Pero ellos habían
habían colgado sus arpas. Ellos sabían que se habían comportado mal con el que los sacó de la esclavitud, con aquel que los había llevado a la tierra donde fluía leche y miel, pero la comodidad, pero se acomodaron, reposaron, se volvieron paganos. Se volvieron paganos. Comenzaron a reposar, se olvidaron de donde Jehová los había sacado. No recordaban que habían estado 430 años cautivos en Egipto. Ahora habían desobedecido la palabra de Dios, pero ahora Dios los había llevado donde fluía leche y miel. Ahora habían adulterado con la piedra, habían fornicado con la madera, se habían hecho ídolos, provocando a ira al Santo de Israel. Lo provocaron a ira. En su enojo los entregó a Nabucodonosor para que los corrigiera durante 70 años. Habían salido de 430 años de esclavitud en Egipto. Ahora, por su rebeldía, Dios les dijo: serán llevados 70 años más. ¿Qué es lo que quiere el hombre? ¿Qué es lo que quiere la humanidad? Los estaba corrigiendo porque habían tomado caminos torcidos, caminos que no agradaban al Rey de Reyes y Señor de Señores, al gran Yo Soy. Les envió profetas. Imagínate Ezequiel, cómo tenía que estar ese corazón del profeta Ezequiel. Tenía que estar quebrantado, tenía que estar en armonía, hallando gracia delante de la presencia de Dios, porque a pesar de que estaba con los cautivos en el río Quebar, su espíritu, su alma tenía que estar sensible a recibir las revelaciones, a ver la gloria que Dios le quería mostrar, a llevar aquella palabra para corregir al pueblo de Israel, a la nación que había abandonado al Dios verdadero, que provocó a ira al Santo de Israel. Lo provocó a ira. Pero lo maravilloso es que a pesar de que el panorama, la atmósfera que había sobre Ezequiel era, según los babilónicos, cautiverio durante 70 años. Y si te metes eso a la mente y en el corazón, como lo tenían los demás judíos israelitas que habían colgado sus arpas y ya no querían adorar, ¿quién había tenido la culpa que hoy fueran llevados para ser cautivos durante 70 años? ¿Acaso fue Dios? ¿Acaso fue el que los sacó con brazo fuerte, que los incitó a hacer lo malo? No, sino que cada uno, Jehová Dios le habló a Moisés y le dijo: Moisés, dile a la casa de Israel que delante de ellos pongo el bien y el mal, la vida y la muerte. Pero muchos de ellos le dijeron a Moisés: Moisés, nosotros elegimos la muerte y elegimos el mal. El hombre puede decidir entre hacer lo bueno o hacer lo malo, pero la Biblia advierte, Dios a través de su espíritu y de los profetas advierte: hay caminos que al pueblo de Israel le parecieron correctos, se fueron en pos de dioses
hechos de madera, de metal. Fornicaron con la piedra, adulteraron con la piedra. Ellos dijeron: este camino es el correcto. Eligieron un camino equivocado. Dios les envió advertencia, les envió atalayas para corregirlo, para mostrarle. Les dijo: pregunten por la senda antigua, pregunten cuál es el buen camino y caminen por él. Pero no quisieron, porque se habían vuelto rebeldes, se habían vuelto obstinados, se habían vuelto como escorpiones, como serpientes, de tal forma que Jehová Dios le dice al profeta Ezequiel: Ezequiel, ten cuidado, pero no les temas ni les tengas miedo. No les temas ni les tengas miedo, porque son casa rebelde. Se rebelaron contra mí, le dice Jehová Dios. A ellos te envío, a ese pueblo. Habían llegado a la tierra donde fluía leche y miel. Habían visto cómo Dios usó a Moisés cuando tuvieron hambre en el desierto. Dios había hecho que descendiera maná, comida de reyes, comida del reino de los cielos. Imagínate, maná celestial, maná de los cielos. Gloria a Dios, le dio a comer. Cuando tuvieron hambre, hizo que codornices por miles y miles llegaran hasta que se satisfacieron sus vientres y las vomitaron. Y hizo Dios que le salieran hasta por las narices, porque habían provocado al Dios de Abraham, al Dios de Jacob. Imagínate un profeta cómo vivía en Babilonia. Ezequiel, aproximadamente 20 años estuvo profetizando, pero la palabra de cautiverio que Jehová Dios le había dado al profeta Jeremías era 70 años. Y el profeta Ezequiel aproximadamente profetizó 20 años cautivo en Babilonia. ¿Cómo tenía que caminar este hombre de Dios? A pesar de que los babilónicos lo veían y lo hacían como un esclavo que había sido llevado por castigo, pero él tenía que saber que había un Dios que lo estaba corrigiendo, lo estaba azotando, lo estaba disciplinando, no para perdición, sino para salvación y vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Dios nos envió a los profetas, Dios nos envió a los profetas en el ayer, pero ahora nos ha enviado a su Hijo unigénito, de tal forma que la palabra de Dios nos dice que de tal manera amó Dios el Padre a este mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, no se vaya cautivo a un lugar de tormento, no, sino que sepa que vino un libertador, el mismo Hijo del Dios que hizo los cielos y que hizo la tierra, vino a este planeta Tierra a entregar su vida en la cruz del Calvario, y su sangre tiene poder para perdonar al hombre, para sanar al hombre, para limpiar al hombre, para purificar al hombre y hacerlo una nueva criatura. Ahora Jesús, el Hijo de Dios, tiene el poder para restaurar
ganar las almas. Ahora Jesús, el Hijo de Dios, tiene el poder para llevarnos de victoria en victoria hasta ver a Dios en Sión. Ahora ya no es Egipto, ahora ya no es aquel rey babilónico, no, ahora es Satanás que nos persigue. Ahora dice el apóstol Pedro que Satanás anda como león rugiente. Imagínate que tan cerca, él dice y revela, está alrededor de nosotros. Pero Dios nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de autoridad para decirle a Satanás que Jehová te reprenda, Satanás, vete en el nombre de Jesús. Y se tiene que ir, porque Jesús nos dio poder, nos dio autoridad para reprender toda obra de las tinieblas en su nombre. Aleluya. Ahora ya no es Nabucodonosor, no. Los papeles han cambiado. Ahora es Satanás. Que Jehová lo reprenda, que quiere tener a la humanidad alcoholizada, que quiere tener a la humanidad en el homosexualismo, que quiere tener a la humanidad en el lesbianismo, que quiere tener a la humanidad con espíritu de error, con espíritu de engaño, con espíritu de idolatría, con espíritu de abominaciones que no le agradan a Dios. Ahora es Satanás, que Jehová lo reprenda. Ahora muchos estamos en las tierras donde fluye leche y miel. Muchos tienen de todo. Aleluya, gloria a Dios. Pero acordémonos cuando Israel llegó, donde habían de toda clase de fruta, que habían casas que ellos no habían cultivado, que habían sembradíos que ellos no habían sembrado, y comenzaron a disfrutar del ganado, de las vacas, de las ovejas, de los bueyes. Se engordaron, reposaron, estaban tranquilos. De repente se les metió el chamuco, se les metió el diablo, que Jehová lo reprenda, y comenzaron a querer adorar. Imagínate la piedra. Habían visto cómo el Dios de Abraham, el Dios de Elías, los sacó con brazo fuerte de la esclavitud de Egipto, les mostró su poder, les abrió el mar rojo, caminaron en seco, pero ni aún así se olvidaron de dónde Dios los había sacado y cómo Dios había usado a su siervo Moisés para sacarlos y llevarlos a la tierra donde fluía leche y miel. Pero ahora, estando en la tierra donde fluía leche y miel, se acomodaron. Hay que tener cuidado. Si estamos donde fluye leche y miel, Israel se acomodó. Israel se comenzó a acomodar. Habían salido de 430 años. Ahora Dios los ve que se estaban acomodando y estaban imitando a las naciones paganas. Les envía al profeta Jeremías. No le creyeron, pero dijeron, se buscaron Dios, se buscaron falsos profetas que les hablaron palabras que ellos querían oír. El profeta les dijo, en vez de paz les viene cautiverio. Ellos dijeron, no, ¿cómo es esto? Estamos donde fluye leche y miel. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, porque cuando llegamos a las tierras donde fluye leche y miel, muchos se duermen, muchos comienzan a decir, no hombre, ¿para qué voy a llevar una vida de oración? ¿Para qué me voy a santificar? ¿Para qué me voy a purificar? ¿Para qué voy a orar tanto? ¿Para qué voy a cantar tanto? ¿No se han dado cuenta que la leche y la miel los está llevando a una comodidad que a Dios no le agrada? Ya no adora, ya no alaba, ya no canta para Dios. ¿Por qué?
maravilloso, imagínate este profeta Ezequiel. Dice, estando yo cautivo, aleluya. Y muchos están en libertad, donde fluye leche y miel, y no reciben ni sueños ni revelaciones. ¿Por qué? Pero el profeta dice, estando yo cautivo en Babilonia, con los demás judíos, comencé a ver visiones, comencé a ver revelaciones. ¿Cómo tenía que estar su corazón si estaba en Babilonia y lo habían llevado cautivo? ¿Cómo tenía que estar su espíritu, su alma? ¿Cómo? Estaba sensible. Había recibido la corrección. Dijo el profeta Daniel cuando estaba cautivo en Babilonia, imagina, Ezequiel, Daniel cautivo en Babilonia, Sadrach, Mesach, Abednego, hombres que se pararon y se negaron a hacer y adorar dioses que no eran dioses. Dijeron, no, oh rey, no adoraremos tu estatua. Pero estaban en Babilonia, pero estaban cautivos. Los habían traído como cautivos, como esclavos. Ahora se les estaban revelando a Nabucodonosor y le dijeron no y no. No. Le dijeron no y no. Se pararon. Gloria a Dios. Aunque estaban cautivos, Sadrach, Mesach, Abednego, aunque estaban en Babilonia, pero mantenían una comunión con Dios, estaban sensibles a hacer la voluntad de Dios. Ezequiel comienza a decir, y comienza a revelar. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, estando yo en medio, dice, de los cautivos, pero ahora están en libertad y no reciben nada. Están en libertad, supuestamente en libertad, pero este hombre de Dios comienza a testificar y dice, estando yo cautivo, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Pero él es el que estaba recibiendo. Ahí habían miles de judíos que habían sido llevados avergonzados, como dijo el profeta Jeremías, para su propia vergüenza, porque no habían creído la palabra que el profeta Jeremías había recibido de parte de Dios. De Dios, el profeta de Dios, está testificando y está diciendo, los cielos se abrieron y comencé a ver visiones.
a pesar de que su mente y su corazón quizá le decían lo contrario, pero dice la Biblia, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder y de dominio propio. Estaba en Babilonia, recibió la corrección. Hemos pecado, dijo Daniel. Daniel en su oración en Babilonia dijo, hemos pecado, nos hemos vuelto en contra de ti, nos hemos ido detrás de dioses paganos. Daniel estaba confesando su pecado delante de Dios y estaba confesando los pecados que el pueblo, la nación de Israel había hecho, pero él se incluía y comenzó a decir, hemos pecado, no hemos guardado tu ley, nos hemos alejado de ti, nos fuimos en pos de dioses ajenos, lo provocamos a ira, ahora él nos tiene que corregir. El hombre de Dios estaba aceptando la corrección. Y ahí es donde lo maravilloso, si mi pueblo se humillare, o sea que ya no estaban cautivos delante de Dios, sino que eran libertos. Cuando estaban en la tierra que fluía leche y miel, solo el profeta Jeremías recibía, pero ahora estaba recibiendo Ezequiel. Tuvo que ser llevado cautivo. Santo Dios. Ahora estaba recibiendo el profeta Daniel. Ahora estaba recibiendo Sadrach, Mesach, Abednego. Estaban recibiendo de Dios. Se estaban comportando según la voluntad de Dios y estaban testificando en Babilonia. Algunos babilónicos que estaban ahí cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron tirados al horno de fuego y comenzaron a decir ellos, no nos postraremos a tu imagen, oh rey, no lo haremos. Vieron la gloria de Dios. Llevados cautivos 70 años, habían salido de 430 años de esclavitud. Hoy provocaron a ira a Dios y los entregó a Nabucodonosor, de tal forma que Jehová Dios le dice, mi siervo Nabucodonosor, porque iba a azotar a la rebelde, lo iba a humillar. Colgaron sus arpas. Dijeron, no adoraremos. Estamos en tierras extrañas, cautivos. Querían buscar a un culpable. Todavía no entendían que aquello que les estaba aconteciendo era producto, era lo que ellos habían sembrado. Sembraron en desobediencia, sembraron en indiferencia, sembraron en alejarse de la voluntad de Dios. Él les llamó, Jehová Dios les llamó la niña de mis ojos, mi amada, mi viña. Pero no quisieron entender, no quisieron comprender. Fue duro. El profeta Ezequiel dice, estando yo con los cautivos en medio de ellos, de los cautivos junto al río Quebar,
los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joacim, a los 5 días del mes, 5 de 70, 5 años de 70, 5 años de 70 años, porque los llevó a las tierras prometidas, fluía leche y miel, pero no fueron agradecidos, se olvidaron de darle la gloria al Dios único y verdadero. Hoy, año 2025, la palabra de Dios está siendo predicada a las naciones, a las tribus, a las lenguas, a las etnias. Está siendo predicada por todo el mundo, de tal forma que Jesús dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esta es la condenación, que Jesús, la luz, vino a esta tierra, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus pecados eran malos, terribles, y ellos amaron mejor las tinieblas. Estaba el hombre de Dios, Ezequiel, y Jehová Dios le dijo: cómete este rollo. Cuando lo comí, dice el profeta, fue dulce en mi boca, pero en mi vientre fue amargo. Recibió la palabra de Dios para llevarlo y llevarla aquella nación que estaba cautiva hoy. Ya no estaba en la tierra donde fluía leche y miel, pero ¿quién los había llevado allí? Sus mismas acciones, sus mismas decisiones. Los habían llevado por ese camino. Es por eso que la palabra de Dios nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final será amargo. Y ahora estaban en la amargura, que no podían cantar, tenían arpas, no cantaban. Los babilónicos le decían: canten cánticos de los que cantaban en Jerusalén, que eran alegres, ahora cántenlos aquí. Ellos dijeron: no, porque estamos cautivos. Sus arpas colgadas. Sus arpas con las que adoraban, colgadas. No podían. Jesús dijo: el ladrón no vino sino a matar, a robar, a hurtar, refiriéndose a Satanás. Que Jehová lo reprenda, porque Satanás, dijo Jesús, es el padre de la mentira, y él ha venido solo a engañar a muchas naciones, a muchas naciones. Les ha puesto y les ha impuesto espíritu de anticristo, de tal forma que en esas naciones, en esos países, no creen que Jesús
es el Hijo de Dios. Y si vas con la palabra y comienzas a pregonar el evangelio, ellos dicen: no, esa piedra es mi Dios. Ellos dicen: no, ese dragón es mi Dios. Ellos dicen: no, esa escultura de madera es mi Dios. Fornicaron con la piedra, adulteraron. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, nos dice: a los suyos vino, a ellos se les reveló. Gloria a Dios. Les levantó profetas llenos de poder, hombres de Dios que pararon, hicieron que se detuviera el sol. Hombres de Dios que oraron al gran yo soy y le pidieron a Elohim que detuviera la lluvia y no llovía. Vieron los profetas, pero ahora les envía a su Hijo. Les envía a Jesús. Y Jesús entrega su vida en la cruz del Calvario. Mas ellos dijeron: no, no es este el Mesías. Porque esperaron y esperan un rey con un reino terrenal. Mas Jesús dijo: mi reino no es de esta tierra, porque si mi reino fuera de esta tierra, mi Padre, aleluya, enviara legiones de ángeles a pelear. ¿Y quién podrá derrotar a un ángel? Ningún humano, ningún ser humano con ningún invento de armas puede destruir un ángel, un querubín, un serafín, un arcángel de los que Dios ha creado. No puede. Por eso es que la Biblia nos dice: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los hará pedazo. Muera. El Cordero los destruirá. El Cordero los vencerá. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Allá estaban en el río Quebar. Lo maravilloso de esto es de entenderlo. Dios estaba fijando sus ojos, su mirada estaba sobre su niña Israel, sobre su viña Israel, que ahora Nabucodonosor los tenía en Babilonia. La libertad que tenía en las tierras donde fluía leche y miel ya no la tenía. Dios lo sabía, pero de esto se trataba, de corregirlos, azotarlos y disciplinarlos, pasarlos por el fuego, para que entendieran que con lazos de amor y cuerdas de amor los había llamado. Ezequiel recibiendo en Babilonia, los cielos se abrieron. Las visiones comenzaron a llegar sobre el profeta. Comenzó a recibir de nuevo un hombre de Dios, la restauración para aquella nación que se había olvidado de su creador. Comenzó a levantarse un hombre lleno de Dios, a negarse a su vida que llevaba. A pesar de que estaba cautivo, tenía que estar sensible a la voz del Todopoderoso. A pesar de que estaba en Babilonia, que los babilónicos lo veían como alguien que no tenía libertad, él tenía que saber que caminaba en libertad, porque el que hizo los
los cielos y la tierra estaba con el profeta Ezequiel y quería corregir y disciplinar a aquel pueblo que se había rebelado en contra de su hacedor. Ahí estaba el profeta. Gloria a Dios. $70 al pensar, mi hermano, 70 años voy a estar en Babilonia. ¿Por qué? Porque fui rebelde, porque fui desobediente. ¿Cuánto tiempo tiene que estar el hombre cautivo por Satanás en el alcoholismo, en el lesbianismo, en el homosexualismo, en las depravaciones carnales, en las cosas que a Dios no le agradan? ¿Cuánto tiempo tiene que estar cautivo sin poder adorar porque colgaron sus arpas? No querían cantar. Habían pasado 5 años. Canten. No. ¿Qué sentían? Pero Ezequiel había entendido que el propósito de Dios no era para destrucción. Ahora Ezequiel, imagínate dónde está, en el paraíso, en el seno de Abraham. Gloria a Dios. Esperando lo que dijo Jesús: yo me voy pues a preparar lugar. ¿A dónde? Al tercer cielo, donde está mi Padre, donde está el trono de mi Padre. Y ahora Ezequiel, han pasado los años, pero él, en la gloria de Dios, y aquellos que no aceptaron la corrección, Dios no los había llevado ahí. Dios los había llevado a la tierra donde fluye leche y miel. Ahí estaban, porque ese era el deseo de Dios cuando envió a Moisés a sacarlo de Egipto para que ya no fueran esclavos. Pero ahora viene y los pone en la tierra prometida. Ahora se olvidan de darle la gloria a Dios. Les envía el profeta y dicen: no, Jeremías, te han vuelto a los caldeos, le dijeron. Jeremías dijo: falso, paganos son. Aleluya. Lo querían tratar al profeta que estaba a favor de los babilónicos, porque profetizaba, según ellos, a favor de Babilonia. Pero no. Dios estaba viendo que estaban tomando caminos que a él no le estaban agradando. Levanta al profeta para corregirlo. Le hace demostraciones, mas no creyeron. No comprendieron. Cuando el corazón se endurece, cuando el corazón se equivoca, engañoso es el corazón. Engañoso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién? ¿Qué hay en el corazón del hombre? En los tiempos de Noé, Jehová Dios dijo: raeré, exterminaré, quitaré, terminaré con la raza humana, terminaré con los seres que yo creé, porque en el corazón de ellos solo hay deseos de hacer lo malo. Entonces le habló a Noé y le dijo: Noé, prepárate, voy a pasar a los hombres por agua, haré que llueva,
Haré que descienda agua durante 40 días y 40 noches, hasta que muera, hasta el último, hasta las bestias. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón. Y en el corazón de aquellos hombres, a pesar de que la tecnología no estaba como en los tiempos de ahora, que el hombre tiene libertad para ver cosas que suceden en los otros continentes, en las otras naciones, en los otros pueblos. El ojo jamás se saciará de ver, y el oído de oír cosas halagüeñas, cosas infladas, cosas mentirosas que entretienen al hombre. Pero Ezequiel, esto llama la atención y nos hace entender cómo tiene que ser nuestro corazón. Estar agradecido con lo que Dios nos da, estar agradecido con todo lo que Dios nos ha provisto. Darle la gloria a Dios en todo tiempo. Entrar por sus atrios con acción de gracia, bendecir el nombre de Dios, reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus atrios con acción de gracia, bendecir su nombre, santificar su nombre, porque Jehová es justo, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia, porque no nos ha pagado Dios conforme a nuestros caminos, sino que Dios ha sido misericordioso, que nuevas son cada mañana sus misericordias y su fidelidad con los hijos de los hombres. Pues Dios no hace acepción de personas, sino que hace salir su sol sobre buenos y malos. Aleluya, gloria a Dios. Y manda su lluvia a regar la tierra, manda las nubes a regar la tierra sobre buenos y malos. Gloria a Dios. Alabado sea el Rey viene. Alzaos, oh puertas eternas, alzaos vosotras, puertas eternas, porque entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Jesús Nazareno es el Rey de la Gloria. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, estaba exclamando: Eloi, Eloi, lama sabactani. Él decía: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Pero cuando entregó su espíritu, Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al mismo instante dice la palabra de Dios que Él descendió al centro de la tierra. Pero cuando descendió por 3 días y 3 noches al centro de la tierra, pero al tercer día se levantó y resucitó y se fue a sentar a la diestra del Padre, y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, para que nosotros comencemos y llevemos la buena nueva de salvación. Aleluya, gloria a Dios. Ezequiel en el río Quebar, en Babilonia, glorificando el nombre de Dios, aunque en cautiverio por 70 años, toda una vida cautivo, pero profetizando y recibiendo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el Rey. Mas los demás judíos dijeron: no, yo ni cantar quiero, mi hermano. Santo Dios. Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Su sangre fue derramada, pero a través de ese sacrificio ahora podemos obtener perdón de nuestro pecado, salvación. Somos libres de toda condenación.
por la sangre de Jesús. Ahora te invito en el nombre de Jesús que aceptes a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el enviado, que vino en carne, sangre y agua a este planeta Tierra, que entregó su vida por amor a nosotros. Recíbele hoy. Ábrele tu corazón. No desprecies al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él quiere cambiar tu lamento en gozo. Él quiere hacer correr ríos de agua viva dentro de tu interior y de mi interior. Gloria a Dios. Invócale de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo sé que eres Dios. Perdona mis pecados, perdona mis iniquidades. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y si vas a reconciliarte, invócale de esta manera: Señor Jesús, pequé, fallé, me alejé de ti, pero ahora reconozco como el Hijo pródigo y quiero volver a la casa de mi Padre. Ahora, Jesús, perdóname, me reconcilio contigo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gloria a Dios. Si has hecho esta oración, busca un lugar donde congregarte. Busca un lugar donde adorar al que hizo los cielos y la tierra, porque eso trae paz al corazón del hombre. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creer en mí, creer en mi Padre. Gloria a Dios.